Señor. Y vamos a también predisponer nuestro corazón y nuestra mente para escuchar al Señor, ¿verdad? Hoy leía esto, Alex, que sus ovejas oyen su voz, conocen su voz. Y es importante conocer la voz de aquel quien servimos, amamos y adoramos. Estamos estudiando el libro o la carta de Colosenses, ¿verdad? Son pocos capítulos, hoy estamos en el 3 y vamos a seguir meditando un poco sobre este tema. Pero antes de esto, quisiera comenzar con una reflexión para que pensemos un poquito sobre lo que vamos a hablar. Primero, ¿cuántos conocen en la Biblia sobre la vida de Josué y Caleb? Levanta su mano ahí. Sí. Muchos, yo sé que sí, ¿no? ¿Por qué son conocidos estos dos? ¿Fueron con un espía? ¿Qué más? No entendí. Llevaron un informe diferente al resto. ¿Qué más? ¿Cómo? Fueron valientes. Eso es. Y entraron. De aquella generación fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Y cuando pensamos en eso, no podía decir, ay, pero Dios fue injusto, ¿no? Porque eran millones que salieron y toda la generación que salió estuvo caminando para la tierra prometida. Solo estos dos entraron. ¿Por qué? Y es una cosa para pensar. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde nosotros queremos hacer las reglas, ¿cierto? Y también con Dios. Y queremos servir de Dios, como dice la canción española, a mi manera, ¿no? A tu manera no hay forma de servir a Dios. Porque Dios ya estableció su manera. Porque Él hizo el camino. Y cuando Dios hace las cosas, no hay nadie que pueda superar. Y tu manera no llega ni a la sola de los pies, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el perfecto, Él es el todopoderoso, Él es el que todo lo sabe. Y si quieres servir a Dios a tu manera, no entrarás en la tierra prometida. Porque no somos nosotros quien indicamos nada y menos ponemos las cosas a nuestra forma. Por eso he titulado nuestra meditación en esta mañana, el cambio es necesario. Ahora, si yo estoy haciendo las cosas a mi forma y Dios dice que no es la forma, lógicamente, si yo quiero entrar en la tierra prometida, necesito amoldarme a la forma de Dios, lo que Él nos enseña. Colosenses capítulo 3, versículos 5 a 7 dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Es un texto precioso. Y vamos a meditar un poco en lo que aquí nos dice y pensar realmente en profundidad lo que Dios nos pide cuando nos da este texto a través del apóstol Pablo, en concreto a la iglesia de Colosas. Pablo, aparte del principio de que el cristiano muerto, ¿os acordáis? Y resucitado con Cristo en el bautismo, ha roto sus vínculos con el mundo, habiendo entrado en una vida nueva. La vida nueva no es un cuento. La vida nueva no es para el futuro. La vida nueva es para ahora. La vida de la gracia. Vida que poseemos ya
realmente, pero que no se manifestará en su plenitud, en modo total, hasta que Él venga en su segunda venida. De esta idea central surge en la mente del apóstol una serie de consejos prácticos que va a comenzar a especificar a partir de aquí hasta el final de su epístola, ¿sí? Él va especificando poco a poco y nos va mostrando algunas cosas prácticas e importantes que debemos hacer y algunas actitudes y acciones que debemos de cambiar si queremos estar en la forma, en las reglas de nuestro Dios. De los pecados hace como dos grupos o series. Primero, una que mira sobre todo a los pecados de la carne. ¿Sí? No es exhaustivo la mención de los pecados que él va a hacer aquí, pero él quiere simplemente darnos unas direcciones importantes en nuestra vida. Y la primera habla de los pecados carnales, si pudiéramos decir así. Y el segundo grupo, otro que mira más bien a pecados contra el amor al prójimo o del prójimo, ¿sí? En estos consejos prácticos enumera entonces algunos pecados específicos que deben, y yo diría más, que tienen que ser desterrados de nuestras vidas como creyentes, que debemos echar fuera, que son basura pura y contaminante en la vida de todo creyente. Comienza por implicaciones éticas para hacernos pensar que aunque hay libertad en Cristo, hoy hemos cantado, ¿no? Libertad, hay libertad, cantábamos en esta mañana, pero la libertad no nos exime de estar sometidos a los preceptos firmes, no cambiables y yo diría no negociables delante de Dios. Y mientras preparaba y meditaba en la palabra que estamos meditando y vamos a meditar en esta mañana, me acordaba de un versículo de Hebreos que dice, sin santidad nadie verá a Dios. Nadie que no tenga santidad podrá ver al Señor, ¿sí o no? Es que allí, cuando tú entras en un país que no es el tuyo y te piden tu pasaporte, cuando tú entres en la puerta del cielo, tendrás que tener una marca, un pasaporte que te acredite. Y es importante porque para Dios, en ese sentido, no hay ninguna negociación. O vivimos de acuerdo a su voluntad o no le veremos. Entonces, el primer punto que quisiera destacar de este texto es que el pecado de nuestra carne debe ser combatido y eliminado por cada uno de nosotros, cada cual en su vida, en su contexto, en su realidad. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Primero es un mandato sobre ciertos pecados y la actitud que tiene Dios sobre ellos. Él nos va a revelar dos cosas muy importantes. Primero, que no es, si yo quiero, si yo puedo, si yo siento, si yo estoy de acuerdo con Dios, si yo estoy de acuerdo con la iglesia, si yo estoy de acuerdo con fulanito, si yo estoy de acuerdo conmigo mismo, en eso entonces sí. No, Pablo es categórico, su manera es afirmativa y sin ninguna condición más. Tenemos que hacer morir, casi que es literalmente lo que él dice, es matar el pecado
en vuestras vidas, sobre todo estos que Él va a pasar. Él está diciendo, debemos matar. Y también nos muestra lo que causa eso a Dios. Y es muy importante, porque la palabra de Dios dice que horrenda cosa es caer en ¿qué? En manos del Dios vivo, porque este pecado o estos pecados o el pecado genera y obra la ira de Dios. Y la ira de Dios no tiene nada que ver con nuestra ira. Pablo nos lleva entonces desde la muerte a una vida en Cristo, en donde tenemos que matar el pecado, siempre desde una perspectiva. Es imposible hacerlo si no estamos en Cristo y con Cristo. ¿Sí? Para tener victoria sobre el pecado, Cristo tiene que vivir en nosotros. Él tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador, pero también nosotros tenemos que estar con Él. O sea, donde Él va, voy yo, ¿cierto? Por donde Él camina, yo estoy aquí, lado a lado, con mi Señor. No puedo hacerlo a mi manera. Es en y con. Eso me acuerda lo que Pablo escribió en Romanos 6, versículos 12 a 14, hablando a la iglesia de Roma. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vosotros o vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, y ahora dice así, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué interesante ese texto, podríamos hablar mucho tiempo sobre él, pero la primera cosa que destaco al leerlo es que la gracia no es para tu desgracia, es para tu salvación. La gracia es la oportunidad que Dios nos ha concedido en amor para que podamos alinearnos hacia el camino que Él hizo y no yo. Hacia el sacrificio que Él pagó y no yo. Pero ese camino hay que hacerlo. Y cuando estamos en Cristo, ya el pecado no puede, ni el mal, ni la maldad, reinar en nuestras vidas, incluso en nuestro cuerpo mortal. Ya no tenemos que obedecer, y menos cabe la excusa de que, ay, Señor, es que somos humanos, y tú comprendes muy bien la humanidad. Por supuesto que Él la comprende. Pero ¿os acordáis cuando aquella mujer estaba allí? Todo el mundo quería echarles piedras, ¿no? Y el Señor dice, ¿dónde están tus condenados o los que te condenan? Ninguno te condenó. Ella dijo, no. Y el Señor le dijo, ¿qué? Vete y... Oh, el Señor no te va a pedir algo que tú no puedas hacer en Él. Vete, pero no te dejes ser dominado por el pecado. Y eso es muy serio. Si hablamos en esos términos, la cosa se pone realmente seria. Por eso dice, necesitamos presentarnos a Dios mismos como vivos de entre los muertos. Si mi fe ha de caer, Dios me va a sostener, pero necesito crecer en esta fe. Necesito creer lo que el Señor dice de mí. Y no solo creer en el sentido de acreditar como los demonios lo hacen, pero permitir y vivir conforme a lo que creo. Porque el justo vivirá, ¿por qué? Presentar vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y eso me parece muy interesante porque muchas veces queremos justicia, ¿no? Clamamos por justicia de todos lados. Y no sé qué partido político voy a votar, no sé a qué político voy a votar, porque todos claman por justicia y se matan unos a otros.
Difícil, difícil, pero tú, tus miembros, tu vida, tus acciones, tienen que ser presentados delante de Dios para justicia, porque ya no estamos bajo la ley y el pecado ya no es nuestro verdugo. Hay que aprender a ver las cosas como Dios nos dice. Nos dice también qué clase de pecados debemos matar. Los que se guían por los valores que da este mundo. Y eso me acordó en 1 de Pedro 1:14 cuando dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y aquí nos lleva a una cosa muy importante. El creyente es protestante de verdad. No solo porque cree en Cristo, pero porque no se conforma con la maldad en este mundo y menos con la maldad en su vida. No se conforma. En el momento que nos conformamos, el diablo ha ganado media batalla, porque entonces puede trabajar en nosotros. Vamos a simplemente mencionar estos pecados que él menciona aquí. Primero, él habla de fornicación, que es la palabra griega porneia, que significa toda inmoralidad sexual, relaciones sexuales fuera del matrimonio o ilícitas. También se aplica a todo acto pornográfico, toda esta gama de valores que hoy muchas veces el mundo defiende, es totalmente contrario a lo que Dios quiere y hay que aniquilarlo y hay que matarlo. Toda relación que no tiene la bendición de Dios, no tiene la bendición de Dios. Y Dios no va a bajar el listón por muy, yo qué sé, querido que yo sea. ¿Vale? Porque Dios jamás comete pecado. Jamás se mezcla con la inmoralidad. Él es perfecto, 100%, por los siglos de los siglos. No cambia y nunca bajará el listón para bendecir algo que no está bien delante de Él. Junto a eso, Él entonces nos habla de la impureza. La palabra acatarsia. Y añade al pecado anterior de la fornicación un carácter de perversión. Pablo fue más allá del acto externo, exterior, y llegó al centro mismo de las acciones, porque toda fornicación te lleva a una degradación y te contamina y te hace inmundo. Y uno a veces no consigue entender esta realidad. Pero en esa semana yo escuchaba en algún lugar a un padre que violó a su hija de 13 años. Y uno dice la muerte. Pero cuando uno comienza a pensar, se va a entender cómo está la cabeza de un padre tan contaminado para hacer daño a un ser tan precioso como puede ser su hija. ¿Cómo es posible? En este mundo porque la contaminación espiritual no es una broma, porque rompe todas las integridades del ser humano y de repente te ves haciendo algo que jamás pensaba, humillado y dominado por el pecado en el fango más profundo, porque te has abierto lugar a ello. Y la Biblia dice, eso hay que matarlo. Eso hay que eliminar, porque si no, no hay manera. Tercero, él nos habla del término deseo, epitumía. Y añade a este deseo algo muy interesante, porque dice malos deseos. Aquí ya no solo refiere a la parte y a la vida sexual del ser humano, que es tan importante, pero nos habla de cualquier deseo que está infundido por maldad, por malignidad, por malicia.
Cualquier cosa que no es verdaderamente ni santa ni impura, cualquier pensamiento. Y es cierto, hermanos, que a veces nosotros no podemos evitar que los pensamientos vengan, ¿no? A veces no podemos evitar. Pero yo siempre digo, tú puedes evitar que este pensamiento se haga un nido y tenga una familia de maldad en tu cabeza. Sí lo puedes hacer. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Porque el Espíritu Santo es lo primero que se levanta, no para acusar, pero para decir, cuidado, estás entrando en un lugar peligroso, en tierras movedizas, y a lo mejor no puedes salir de ahí. Por eso hay que pensar en los deseos. ¿Os acordáis de Eva? Vio el fruto y lo deseó. Eso fue la puerta para Satanás. Decía, ahora come. Y ella comió. Y cuando se vio, estaba saliendo del paraíso, llena de consecuencias por su pecado, llena de humillación por su maldad y por haber alejado de Dios juntamente con Adán, lleno también de las consecuencias. Y el cuarto habla de la avaricia. Y sobre ese pecado dice algo que a mí me llamó muchísimo la atención. Es la palabra pleonexia. Esta palabra significa sencillamente el deseo de tener más. Yo quiero más. Y eso es bien lo que el mundo hace, ¿no? El mundo te hace creer que tú necesitas de todo. Necesitas de todo para ser feliz. Necesitas estar completo y nunca estás completo porque siempre hay algo nuevo, ¿no? Y así estamos, nuestros armarios atiborrados de ropa que ni siquiera usamos, y entonces mandan todo para la obra social y aquí no sabemos qué hacer porque ni siquiera en la obra social salen las ropas y los zapatos. Y tenemos una carga de tirar muchas veces porque no sabemos ya cómo hacer, ¿verdad? Eso es lo que el mundo nos ha hecho creer. Pero ¿sabes cuál es el peligro de esto? El Señor nos enseñó a pedir lo que necesitamos, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué dice en la oración modelo? El pan nuestro. Ajá. ¿No? No es un pecado pedir lo que necesitamos, pero es un pecado no estar contento con lo que tenemos y querer más y más. ¿Sabes por qué? Y Él nos va a revelar a través del apóstol Pablo algo muy interesante aquí. Es que este deseo de tener más allá de nuestras necesidades, es pecado, porque es idolatría. Pero entonces ahora aquí hay que combatir la idolatría, no solo en aquellos que están allá rezando hacia una imagen o hacia cualquier otra cosa, pero aquellos que están en el centro comercial, compra y que 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 compra. Y muchas veces nosotros también llevados por esto vamos allá a adorar a Mamón y nunca nos satisfacemos porque estamos adorando a nosotros mismos. A nosotros mismos. Yo nunca me había dado cuenta de esto hasta la primera vez que salí de Senegal para venir aquí a España a buscar un baúl que teníamos con cosas. Y vine y había estado allí pocos meses. Y cuando yo llegué, estaba con mi mamá española allí en La Coruña y entramos en el Carrefour. Y como yo había visto lo que había visto allí, yo dije, abuela, yo le llamaba abuela por mis hijos, que la llamaban abuela también, ya está con el Señor. Abuela Florita, no, yo no puedo entrar aquí. Y yo tuve que quedar fuera, porque no podía entender cómo estar en un lugar donde la gente no tenía ni qué comer y ver aquellos carros atiborrados de cosas. Y yo tuve que estar fuera llorando y pidiendo al Señor que me ayudara a entender. Porque la idolatría del ser humano es algo terrible y que le aparta completamente de la presencia de Dios. Se adora a sí mismo. Dice un teólogo anglicano, Moule, va a decir así: la idolatría es un intento de utilizar a Dios para satisfacer los deseos de uno, en lugar de entregarse uno al servicio
de Dios. Estos pecados están colocados al mismo nivel y debemos matarlos con el mismo énfasis. Los actos sexuales fuera del matrimonio ilícitos, deseos desordenados, sentimientos de hacer mal y el deseo de tener más allá de nuestras necesidades, hay que pasarle el cuchillo. Hay que matarle. No permitas que eso entre en tu vida, porque te va a deteriorar y te va a llevar al estado en que está este mundo. Segundo aspecto es que el pecado manifiesta sentimientos de Dios, y en ese caso el pecado manifiesta la ira de Dios. No queremos saber qué horrenda cosa es estar en manos de la justicia divina. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice en Colosenses 3:6. Centrar el interés y las aspiraciones en lo celestial implica despojarse de determinados vicios y cultivar ciertas virtudes. Frente a estos pecados, Dios actúa de una sola manera: su ira. Ahora, la ira de Dios, dice Agustín, no es una perturbación de su espíritu. No es que Dios queda nervioso y ahí, puñetazo para todos los lados. Eso lo hacemos nosotros. Pero Dios no. La ira de Dios es juicio por el cual se promueve el castigo sobre el pecado. El alma que peca, morirá. Y en el día de juicio será justicia, porque la gracia ya pasó. ¿Entendéis? O sea, no habrá esto más que justicia. Hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La del ser humano nunca es santa y rara vez justificada. Tampoco la ira es contrario al amor. Es una forma que toma el amor hacia lo que se opone a Dios. Por aquí puedo entender por qué el Señor puso a una familia dentro de un arca, le encerró y dijo: aquí no entra nadie más. Era la única manera de que tú pudieras estar sentado hoy aquí en esta iglesia, de salvación. El mal se había lastrado tanto que si Dios no actuara en justicia, nadie sería salvado. Es una manifestación de amor. También se debe notar en el texto algo que me llama mucho la atención, hermanos, y es que la ira está viniendo. Aquí el apóstol Pablo no está hablando allá del futuro, de la ira de Dios en aquel juicio, el gran juicio cuando Dios sentará en el trono blanco y juzgará. No está hablando de este juicio, pero está hablando que nuestras acciones aquí emiten delante de Dios y causan delante de Dios ira y hay juicios. Y quizás sea la razón porque muchas veces estamos haciendo cosas y viviendo de una manera que no vemos la bendición de Dios, porque estamos atrapados en estos pecados de la carne, terrenales, y que Dios no puede bendecir más allá de lo que estamos viviendo, porque si estamos lejos de su bendición, no nos llegará, aunque le pese. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, Jesús nos dijo eso, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué dice? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué interesante, qué interesante. Está hablando de una ira presente. La ira de Dios es sencillamente la regla del universo que dice que una persona segará lo que haya sembrado y que nadie puede evadir las consecuencias de su pecado. La ira de Dios y el orden moral del universo son la misma cosa. Gálatas 6, el apóstol Pablo, hablando otra epístola, esto nos dice: no os engañéis. Dios no puede que todo lo que el hombre sembrare también, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción.
mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay una razón muy clara entre lo que siembro, ¿no? El olmo no da peras, por mucho que quieras. Jamás dará peras, por mucho que le supliques. Porque el olmo es olmo y un árbol de pera es un árbol de pera. Tercer y último aspecto. Él dice que esta ira se manifiesta por los hijos de ¿qué? Desobediencia. Y aquí también entra para nosotros, hermanos, ¿cómo está tu vida? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Qué quiere el Señor de ti ahora? ¿Qué te está diciendo Dios? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Está hablando de pasado, ¿verdad? El cristiano debe matar su egoísmo y dar por muertos todos sus deseos y ambiciones egoístas. Debe hacer en su vida una transformación radical de voluntad y un desplazamiento radical del ego, del yo, del centro de su universo. No soy yo, no se trata de mí. Yo no soy el ombligo del mundo. ¿Quién soy yo cuando pienso, aunque Dios conoce mi nombre y me llama por mi nombre, soy menos que el polvo, menos que un gusano, dice la Biblia, ¿no? Y yo necesito entender esta realidad porque yo no soy el centro. Ni la gente, ni Dios tiene que servirme. Si lo hacen por amor, bien, pero no tengo este derecho. Por el contrario, soy siervo y el Señor me va a enseñar que aún haciendo todo lo que mi servicio demanda, soy un siervo inútil porque no puedo hacer más de lo que está en mis manos para hacer. Todo lo que impidiera obedecer plenamente a Dios y rendirse totalmente a Cristo ha de ser eliminado quirúrgicamente de nuestra vida. Tienes que mirar eso. Mira, a veces nos preocupamos tanto por las arrugas, ¿no? Alguien me dijo el otro día, estuve en una boda, y veía, hacía años que no veía a esa persona, y dijo, ay, tú sigues igual. Y yo digo así, no, no sigo igual, lo que pasa es que tú ves menos. Y efectivamente hay un dicho, yo no lo sabía, me lo dijo la persona, un dicho español que dice así, Dios nos dio arrugas pero nos quita vista. ¿Por qué estar tan preocupados por las arrugas cuando nuestra vida espiritual se denigra, llena de arrugas y maldades que no reflejan la gloria de Dios? La desobediencia es el principio de rebeldía, ¿no? Adán desobedeció a Dios, Eva desobedeció a Dios. ¿Sí o no? Sí. Es que me acuerdo de que mi nieta cuando dice, es que no está convencida. La desobediencia es el principio de rebeldía característico del mal y de los que le siguen. Mira, si los hijos comparten la naturaleza de su padre, la rebeldía no puede ser característica de los hijos de Dios. ¿Vale? Y eso es muy importante. Si cada uno tira, ¿verdad? Genéticamente, físicamente, esto para lo que ha sido nuestro árbol familiar. Si somos hijos de Dios, rebeldía no debe tener lugar. Y si hay, no es de Dios. No es de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 2 a 6, el apóstol es bien fuerte en ese asunto y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás.
Pero Dios, y mira qué palabra más linda, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿qué pasó? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo, qué cosa más preciosa, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Colosenses, la semana pasada hablábamos de esto. El Señor sentado en los lugares celestiales. La necesidad de identificarse, de creer, de abrir los ojos, de entender que si tu vida ha sido resgatada y si eres una joya preciosa, una perla amada por Dios, ahora no puede estar en medio de los cerdos. No puede, no tiene lugar. La pocilga ya no es tu lugar. Eres hija, eres hijo. Tienes ahora infundido en ti la genética de Dios. Romanos 1, 18 a 19 dice: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A veces me pregunto, hermanos, ¿estamos deteniendo la verdad? Cuidado. Como hija, como hijo de Dios, ¿estás deteniendo la verdad por causa de tu injusticia? Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó siempre. Por esto todo ser humano ante su presencia será inexcusable. No hay excusas. O hace a su manera o se va al infierno a tu manera. No hay otra. No hay otra opción. Nuestros impulsos íntimos del corazón deben ser controlados por el Espíritu Santo, ahora que somos creyentes por Cristo Jesús. Esto el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino quien vive en mí. Y lo que ahora vive en la carne, vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ya no mandas en ti, es Dios el que manda. Es Dios que tiene que operar en nosotros el querer para que se pueda hacer. La ira de Dios, hermanos, no solo viene a los incrédulos, ¿vale? Y eso yo quiero dejar claro, porque a veces pensamos que por aceptar a Cristo tenemos una aureola aquí y podemos salir volando, ¿no? Que yo soy mejor que todos vosotros, vos puedo mirar desde abajo. Cuidado. El que mira desde abajo está lleno de orgullo. Ese fue el pecado de Satanás. La ira de Dios también viene a sus hijos. Y a veces las consecuencias de lo sembrado las cosechamos aquí. ¿Cierto? Y tenemos que tener cuidado como creyentes. No tenemos el derecho de transgredir su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Aún siendo cristianos y nuevas criaturas, como creyentes luchamos contra la carne, ¿sí o no? ¿Aquí ya habéis vencido todos vuestra carne? Yo tampoco. Pero es una lucha. Y me acuerdo entonces el apóstol Pablo dijo: no doy puñetazos a los aires, ¿no? Sino que lucho sabiendo exactamente con quién tengo que luchar. Y nosotros necesitamos pensar en eso. Mira, ser cristiano no tiene nada que ver con venir el domingo a la iglesia. Porque venir al domingo a la iglesia no alimenta realmente a nadie que no vive con Dios. Y que no camina con Dios. Y que no entra en las profundidades de Dios. Porque Dios no quiere una religión ni quiere un templo aquí. Dios quiere un cuerpo vivo. Piedras vivas, edificadas para su gloria. Aún siendo cristianos y nuevas criaturas, luchamos. La vida vieja sigue oponiéndose al Espíritu. Pero todos los hijos de Dios estamos yendo hacia la santificación progresiva y debemos cuidarla. No os conforméis, dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y mira, hermanos, eso no viene por infusión, ¿vale? No es así que Dios va a decir, ahora os transforma, ahora tenéis nuevamente, ahora vais a verme. No, dejad esas tonterías. Yo necesito subir hacia el monte de la transfiguración. Yo necesito ir llevando mi cruz cada día y siguiéndole. Yo necesito ser fiel. Y no habrá ningún ser espiritual que va a llegar aquí. Ahora ya estás libre de todo. No, no es así como Dios trabaja. Dios nos dio una responsabilidad. Dios no escogió a tontos ni tontas. Dios no escogió personas que no saben pensar. Dios no nos dio la intelectualidad para nada. Dios no nos dio la mente para nada. Si nuestra mente es capaz de comunicarse con Dios, es porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si tenemos esta bendición, hay que trabajarlo en nuestra vida como creyente. Y escuchad aquí, por lo menos nuestra iglesia, no lleguéis allí y decir así, no, el que es el pastor Adoniran no supo forjar mi vida espiritual. Eso no va a valer nada. Porque no soy yo el que forjo vuestra vida espiritual. En todo caso, yo tengo que permitir que Dios forje la mía, y tú la tuya. Porque allí tú responderás por ti y yo responderé por mí. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios, dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No podemos salir de eso. La vida no es un juego, la eternidad tampoco. Dios no es un juego y la muerte de Jesús tampoco. El Cordero que quita el pecado del mundo no es un cuento chino, o sea, una fábula. Es verdad. Y todos responderán ante Él de todo. Así que cuidemos nuestra vida. Y como dice el apóstol Pablo, no deje que se nos pegue, como pegaba la iglesia de Colosas, una filosofía, una ideología que va contra Dios. ¿Sí? Si vivimos, para Él vivimos. Sea que muramos, ¿no? Exactamente. O somos de Él, o no somos. Y Dios en eso no tiene términos medios. O somos o no somos. O está escrito mi nombre o no está escrito. Y eso es muy importante para nuestras vidas. Señor Dios, bendice tu iglesia, mi vida, nosotros como pueblo, como nación, como tu pueblo. Oh Dios, enséñanos, ayúdanos a permitir que tú nos bendiga a que podamos forjar en nuestra vida vidas de obediencia, vidas que te honran, vidas donde tú eres el primero, donde tú eres el centro y no como aquellos hermanos, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos. Saludaos.